encontrarte una vez más, perdiéndome la trama de la realidad. Allá en el muelle, un tiempo atrás, buscamos en la entrada una salida más. Tan solo en un instante se vuelve interminable. Nunca aprendí la lección, a tiempo poco. Quebrantar la regla del juego sin aceptar la razón. Cuento nunca ligué la carta para ser el ganador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya es miércoles 8 de septiembre. Un saludo cordial hasta Los Ángeles. A Los Ángeles, hasta parece que me escuchó quien está en Los Ángeles ahorita, por cierto. Un saludo cordial también a Mexicali, Tijuana. Un saludo a Ensenada, Ciudad Juárez, Chihuahua, a Guadalajara, México, Monterrey. Todos aquellos lugares que nos ven fuera de México, en China, en Shanghái, en Polonia, en Alemania. En Sudáfrica tenemos a alguien también. Gracias. En China, ya lo dije en China. Gracias por acompañarnos. Un saludo también a nuestros moderadores y moderadoras. Nos acompaña el día de hoy, como todos los días, el titular del programa, mi amigo César López Vampiro, desde Los Ángeles, California. Vampiro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Es en serio todos los países que dijiste, Héctor? Sí, y me faltaron un chingo, nada más que trato de acordarme para que no se sientan excluidos. Tenemos gente que nos ve, sí. Pues tienes buena geografía, ¿eh? En Colombia, en Bucaramanga, Colombia, nos ve la esposa de alguien que está déjame acordar, que está en Estados Unidos, y se juntan aquí a vernos, entonces eso siempre me gustó mucho. ¿A que no te acordabas de eso? Sí sabías. Bucaramanga, saludos, un abrazo bien fuerte. Bucaramanga, tenemos el día de hoy a nuestro querido invitado Javier Ortiz. ¿Por qué no nos platicas de él un poquito, mi Héctor? Nuestro invitado es analista, es escritor, de hecho es autor de un libro que se llama Geopolítica del Sionismo Global. Está chingón, yo lo compré, lo estoy leyendo ahorita. Va a haber mucho, hay bastante material para este programa y otros tantos. Javier, o Xavier, no sé cómo se dice, es egresado de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Escribe mensualmente en su blog Crítica Global sobre geopolítica y globalización, además de que participa como columnista y analista en diferentes medios y programas dentro de la UACH. Actualmente está haciendo su maestría. Él está en Ciudad Juárez, glorioso Ciudad Juárez. Javier se considera internacionalista, es amante del Medio Oriente, le gustan los viajes, le llama mucho la atención en los continentes de Asia y Australia, es antisionista, pero no antisemita, es humanista, es semita también, y le damos la bienvenida a Javier Ortiz Pérez. Un aplauso, mi estimado Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, César? Y Héctor, un gusto. Es un honor estar aquí con ustedes. Ya venía viendo el programa seguido y para mí es un placer que me hayas invitado y pues estamos a la orden, ¿no? Para platicar de temas interesantes como siempre en este programa. Oye, Javier, para entrar al tema, vamos a ir y venimos, vamos y venimos. El punto es que todo lo que está pasando ahorita en este momento en México, y son muchos temas, por supuesto, y desde la estatua de Colón que quitaron, hasta la humillación del PAN por su alianza, ya no de facto, sino formal con Vox España, está muy relacionado con tu libro, lo estoy leyendo y hay una gran relación. Platícanos para empezar, ¿por qué eres antisionista? ¿Qué es ser antisionista? Sí, fíjate, sí, hay mucha relación, qué bueno que haces esa conexión. El libro yo lo escribí hace, ¿qué será? Unos ya 3 años, porque es donde que quise como que presentarlo en un ensayo. Entonces al final, pues, me dio la oportunidad más bien de publicarlo en Amazon. Lo pueden adquirir en formato Kindle
Si tienen Amazon Prime, pues sale gratis. Y si no, pues creo que cuesta como $5 o algo así, ¿no? Pero al final de cuentas, si me lo piden, con gusto se los comparto. Lo importante es aquí compartir el conocimiento. Entonces, yo ya hace varios años vengo estudiando sobre el tema del sionismo, del judaísmo, del Medio Oriente, sobre todo cuando estaba en la licenciatura de RI, pues era un tema que realmente me apasionaba. Y ahora que estoy en la maestría, pues estoy haciendo una tesis sobre estos temas precisamente. Y pues el libro, pues quise hacerlo, ¿no? Ya era como que una inquietud que tenía y abordé el tema del sionismo porque creo que es un tema que les compete a todos y sobre todo a México, que hay muchos vínculos, muchos, vamos a decir, grupos cercanos al poder israelí en México y que operan incluso abiertamente, no creas que es muy oculto, sino operan abiertamente y pues sí lo señalo. Sobre todo en el caso de México, en Latinoamérica ni se diga, hay muchos grupos en Argentina que operan, ¿no? Para los intereses de Israel. En México estuvieron muy involucrados con la privatización del agua. Por ejemplo, el que era director de la Conagua, David Corenfeld, si se acuerdan, ¿no? El que viajaba en helicóptero para jugar golf, ¿sí, no? A jugar golf y usaba los helicópteros de la Conagua. Bueno, él está involucrado precisamente en la privatización del agua porque él tenía vínculos con una empresa estatal israelí que se llama Mekorot, y esta empresa es la que le iban a dar ciertos contratos para la Conagua para privatizar el agua aquí en México, y pues iba a ser esa empresa la que se iba a llevar con grandes tajadas. Entonces yo lo menciono en el libro. Menciono también los vínculos, por ejemplo, que tiene Jorge Castañeda Gutman con el sionismo internacional. Menciono otros, ahorita no me llegan a la mente otros más, pero creo que son los más... Oye, hablando de David Corenfeld, ya que lo mencionas, Javier, no dijiste lo más importante, la relación que tiene esta empresa con el saliente primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu. Bueno, sí, Benjamín Netanyahu es que como en ese entonces la empresa, bueno, es que la empresa de Mekorot es estatal, no creas que es una empresa privada, sino es estatal, es del Estado de Israel, y a su vez quería privatizar fíjate, lo que es ilógico, ¿no? O sea, privatizar el agua en México y una empresa estatal darle los contratos. Y sí, está vinculada con Benjamín Netanyahu y algunos de sus amanuenses, ¿no? O sus discípulos, ¿no? De Benjamín Netanyahu. Está involucrado con esa empresa. Vampiro. Pues fíjate que yo creo que cualquier persona de buenos sentimientos tiene que ser antisionista, ¿no? Porque es el colmo lo que han venido haciendo durante pues, toda su existencia. Y ahorita que está muy en boga este tema de Vox, que vino para acá a México y con el panismo, todo esto, yo me pongo a pensar y digo, ¿de dónde se nutre la doctrina de estos grupos conservadores que tanto están en Vox, están en el PAN? Y si te vas para atrás, bueno, llegas a la raíz que es la religión, es la Iglesia Católica, en nuestro caso, como mexicanos, ¿no? O sea, desde que llega la corona española a América, pues llegan con la cruz y llegan con la espada. Entonces es una historia de dos polos, los opresores y los oprimidos, ¿no? En el que te dicen los conservadores, es decir, te manejan la religión de una forma en la que cuando hagas olas, te vas a ir al reino de Dios, vamos a mantener las cosas como están, no afectemos a los grandes capitales. Ahora los españoles vienen a firmar un papel para proteger la propiedad privada, pero cuando llegaron nos quitaron todo, los cabrones. O sea, como que dicen, no vaya a ser que se les ocurra que les regresemos lo que les quitamos, ¿verdad? Entonces, es muy chistoso. Mi punto es, y lo he dicho aquí muchas veces, las religiones parecen inofensivas, pero son muy nocivas, o pueden ser muy nocivas, según el manejo que se le dé. Y hay vivillos que lo maneja para controlar a la gente, y el caso de Israel, bueno, pues es el pueblo elegido de Dios, ¿no? Y eso es lo que ellos piensan. Entonces, imagínate, pues son los favoritos.
Entonces, tenemos que luchar con ideas que están muy arraigadas, ¿no? Durante muchos, bueno, hasta milenios, ¿no? Si te vas al Antiguo Testamento, pues, ¿cuánto tiempo tiene, no? Ahora, es que está todo tan revoltoso, ¿no? Porque obviamente, pues, ser judío no es lo mismo que ser sionista. Entonces, pues qué bueno que te tenemos a ti, que eres experto y que nos des, es difícil como que explicar todo a la vez, pero para tener una idea más clara, ¿no? Ahí está. ¿Saben qué tengo Sí, que decir? Lo digo, porque yo leí el inicio. Javier, hay que irnos desde el principio, porque, bueno, yo quería vamos por el aclarar principio, lo de ¿no? por qué antisionista y diferenciar que incluso las religiones se han visto afectadas por estas personas. Hay que diferenciar y los dos orígenes que das en tu libro que están chingones. Adelante, mi estimado Javier. Sí, mira, es que haz de cuenta que en el libro abordo yo más o menos de manera como que cronológica de cómo ha ido el sionismo evolucionando, porque ha tenido diferentes etapas. En el libro yo incluso analizo desde la caída del segundo templo de Israel, porque desde ahí vemos una germinación de una especie de sionismo, pero religioso plenamente, ¿no? Porque estamos hablando del primer siglo después de Cristo, ¿no? Entonces ahí había ciertos grupos que se llamaban celotes, que ellos creían en un reino de Dios en donde pues era el judío el que iba a gobernar el mundo, ¿no? Porque pues ellos pensaban que pues eran el pueblo elegido y por ende pues tenían que gobernar, ¿no? Toda la tierra. De hecho, pues ellos creían que iba a aparecer el Mesías y pues iba a establecer ese reino, ¿no? Entonces ellos de una manera pensaban en una especie de sionismo, pero no le llamaban sionismo, le llamaban el reino de Dios, ¿no? Entonces se destruye el segundo templo, Roma destruye el segundo templo con Tito. Hay diferentes revueltas judías posteriores que intentan reconstruir el templo, intentan recuperar territorios que les había quitado Roma, entre ellas la capital Jerusalén, ¿no? Que era en ese entonces de los judíos. Y se queda así, ¿no? Roma gana y ellos se quedan en el exilio, los judíos, ¿no? Entonces pasan los siglos y hay diferentes personajes a lo largo de la historia que intentan nuevamente recuperar esa gloria que tuvo Israel. Entre ellos hay un personaje en la Edad Media que se llamaba Shabbatai Tzvi, que se creyó el Mesías. Él dijo ser el Mesías y que pues él tenía el plan nuevamente de recuperar Israel. Él era un personaje que vivía en Turquía, entonces gobernado por el Imperio Otomano. Y él decía ser el Mesías, pero les hacía hacer cosas a sus seguidores que eran hasta cierto punto heréticas, ¿no? Para el judaísmo. Entre ellas decir que la Torá, o que él iba a crear una especie de ley de Moisés, ¿no? O sea, él es como que el creo del judaísmo, ¿no? La ley de Moisés. Pero él lo decía a la inversa. Decía que para que pueda sobreabundar la gracia había que pecar pues en abundancia, ¿no? Para que sobreabundara la gracia, ¿no? Entonces, él era un rabino y lo expulsaron de las yeshivas o de las sinagogas, ¿no? Pero total, o sea, se quedó esa idea de que nuevamente debía aparecer un Mesías que iba a recuperar la gloria de Israel. Posteriormente hay un personaje que se llama Jacob Frank, que él dijo, eso fue más o menos en el 1500. Jacob Frank, posteriormente en 1700, más o menos en la época de la Revolución Francesa, él también se creyó el Mesías, pero se creyó la reencarnación de Shabbatai Tzvi. O sea, es como que unas locuras, ¿no? Que se creían, pero esto ya es dentro de la religión, ¿eh? Totalmente. Nada más que es como que una especie de religión muy herética, ¿no? Que ni siquiera en el judaísmo se los aceptó plenamente, entonces fueron considerados herejes, ¿no? Entonces, Jacob Fram nuevamente intentó recuperar la gloria de Israel, diciendo que él era el Mesías y era la reencarnación del Mesías falso anterior, que era Shabbatai Tzvi. Y de este personaje cuento datos muy interesantes porque estuvo muy relacionado con una familia rica, adinerada, de origen, entre comillas, judío. Yo te voy a explicar por qué, entre comillas, que son los Rothschild. Y él tuvo cierta influencia con esta familia para financiar ciertas operaciones políticas en Europa. Y de alguna manera fracasó este proyecto, ¿no? De Jacob Frank, pero aún así los Rothschild siguieron teniendo cierta preponderancia en Europa a través de las finanzas y de
los bancos, ¿no? Creo que esa más o menos es de ustedes, pero pues para nuestro público se las explico. Entonces, quedó estas ideas de Jacob Frank, de Shabbatai Zvi, se empezaron a diseminar por toda Europa, hasta que posteriormente llegaron a manos de un personaje que se llama Theodor Herzl, que es uno de los ideólogos del sionismo. De hecho, él escribió un libro que se llama El Estado Judío, en alemán Der Judenstaat. Él, cierta manera, tomó ciertas ideas del mesianismo sionista, del judaísmo, pero sí lo vio desde un punto de vista más laico, es decir, dejó la parte religiosa. Y decía, pues, que nuevamente el pueblo judío debía de tener su territorio. En su momento él planteó que Israel debía tener su territorio no en Palestina, sino en Madagascar, incluso llegó a plantear también en la Patagonia, ¿no? Porque él creó como una especie de congreso sionista, en donde reunió muchos personajes que estaban de acuerdo con sus ideas y pues las plasmaban, ¿no? En sus reuniones que hacían. Los Rothschild, de una manera, no lo apoyaron al principio y después sí lo empezaron a apoyar. Pues al principio como que no creían bien en ese proyecto, que no era viable porque no había sido viable en el pasado, pero posteriormente sí, porque ya estamos esto ya con Theodor Herzl es a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Entonces ya era un proyecto que ya estaba muy, muy, muy arraigado, incluso en Inglaterra, donde incluso el primer ministro de Inglaterra apoyó la propuesta que le habían hecho los Rothschild, gracias a vamos a decirlo como que al cabildeo que hacía Theodor Herzl con el proyecto del Estado judío, ¿no? Entonces, así, hasta 1948 se logra el Estado de Israel, pero fue un largo proceso, ¿no? Que tuvo que plantearse ideológicamente, como que empezar a difundir esas ideas, hasta que finalmente pues se logra gracias a los acuerdos que se hacen posteriormente a la Primera Guerra Mundial, y donde pues Inglaterra tiene un papel muy importante en el establecimiento del Estado de Israel, pero que esto se logró gracias sin lugar a dudas, a muchos, vamos a decirlo, pioneros, ¿no? Del sionismo que empezaron a difundir sus ideas y empezaron a trabajar arduamente para que esto se lograra. Pero el problema está en que Theodor Herzl, cuando él plantea su Estado judío, pues como les mencionaba, no lo planteaba Palestina, el lugar donde se iba a hacer el Estado de Israel, sino planteaba otros lugares. Posterior a su muerte, es cuando ya los congresos sionistas en Europa del Este es que dicen, no, pues tiene que ser Palestina, porque pues es el lugar donde históricamente ha estado pues el pueblo judío, ¿no? Nada más que pues estos personajes no eran judíos realmente, o sea, muchas veces eran conversos o eran hijos de matrimonios mixtos, que pues ya no manteníamos, decirlo entre comillas, la raza, ¿no? Judía o la etnia judía, que ya estaban totalmente, pues europeizados, ¿no? Occidentalizados, y que ya no tienen ninguna relación con los judíos de Medio Oriente, que son como por ejemplo los Mizrahi o los sefardíes, ¿no? Estos eran ashkenazis, de Europa del Este son ashkenazis, y ya no tienen ninguna relación ni siquiera cultural. Oye, Javier, ya que lo mencionas, porque es un tema muy complejo, la verdad, y lo estás explicando bien, pero sí, ¿cuál es la diferencia entre los ashkenazis, los sefardíes y la tercera rama son los originarios, los semitas, ¿no? Los que son de la zona donde está Israel en sí? ¿Hay alguna relación entre estas tres ramas de quienes se dicen judíos? Realmente no hay nada, o sea, incluso... ¿Y cuál es la rama dominante, si se le pudiera llamar? Perdón, adelante. Sí. La rama dominante son los ashkenazis, son la gran mayoría. En el actual Israel son la gran mayoría. Son los ashkenazis, son los de Europa. Son los, por ejemplo, Benjamín Netanyahu, él es de Polonia. Él es originalmente de Polonia, su papá es polaco. De hecho, él no se llama Benjamín Netanyahu originalmente. Tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo el nombre de Benjamín Netanyahu, pero tiene un nombre que no es ese, y que se cambia el nombre a Netanyahu para sonar más, vamos a decirlo, más hebreo, ¿no? Pero es la rama dominante, de hecho es la rama dominante que ha gobernado el Estado de Israel desde que se crearon las famosas Haganás, cuando hacen la guerra contra los palestinos. Son los que realmente hacen la guerra, son los ashkenazis. Sí hay una rama importante de los sefardíes, y hasta el último ya quedan unas ramas muy, muy pequeñitas de los Mizrahi, que son los judíos orientales,
Y hay otra rama todavía más pequeña, que son los judíos falachas. Esos son judíos africanos, son de tez oscura. Es una rama muy, muy pequeña. En Israel casi no pinta mucho. Pero no hay relación. La única relación es en el judaísmo, ¿no? Que los une. Pero el problema está que el Estado de Israel pues, es un Estado laico. O sea, los líderes no practican judaísmo. Entonces, no hay ninguna relación ni cultural, ni religiosa, ni étnica, ni siquiera racial, porque ni siquiera tienen un parecido fenotípicamente, son fenotípicamente diferentes. Es Mizrahi oriental, por ejemplo, pues es moreno, de ojos cafés. ¿Qué es fenotipo? Fenotipo es cómo tú te ves. Ah, ¿Cómo te ves tú? Tú tienes genético. cabello negro, Abraham, tienes ojos cafés, tienes piel, no sé, moreno claro, ¿no? Eso es fenotípicamente. Y genotípicamente hay estudios que se han hecho de que no hay ninguna relación entre los ashkenazi y los neosefardíes y los mizrahi. No hay ninguna relación genotípicamente. Esto ya es en la ADN, la composición de ADN. Hay estudios muy importantes, yo los pongo en el libro, donde pues no hay ninguna relación, O sea, los estudios que se han hecho en genética es de que pues se han mezclado, los que son de Europa, pues se han mezclado con los házaros, se han mezclado con polacos, con rusos. Entonces, por eso que su fenotipo, ahora sí, su forma de verse, pues es blanco, de ojos azules, ¿no? Güeros, rubios, ¿no? Entonces, por eso que hablamos de que no hay ninguna relación y que probablemente el Estado de Israel se construye sobre falacias y se construye usando colonialismo muy, muy típico del siglo XIX, ¿no? Vampiro. Entonces, esa es la importancia, ¿no? De entender esto. Y cuando se forma el Estado de Israel, pues llega mucha gente que se considera consideran ellos que esa es su tierra porque son judíos, pero en realidad pues es por cuestión de religión, no por cuestión de territorio, ¿no? O sea, es como si los mayas ahorita vinieran a decir, pues saben que me tienen que regresar todo lo que me quitaron, porque pues de ahí salimos, ¿no? Ya está como difícil, sí. ¿No? Sin embargo, pues así pasó. Ahora, otra cosa interesante, hay otro personaje que también se menciona como el Mesías, que es Jesús, ¿no? Y que los mismos judíos, que son los que pues inventaron la historia, o los que tienen el copyright de la historia, y pues ellos dicen no lo es. Y pues mayor ofensa que esa, no sé qué pueda haber para el cristianismo de decir que la figura más importante, o la que debiera ser la más importante, porque luego en el catolicismo ya no sabes si con tantos santos, tantas vírgenes, y en el rincón tienen a Jesucristo, no saben ni qué papel tenga, pero supone que el que tuviera el papel más preponderante, están negándole, él no es el Mesías, y sin embargo se la llevan bien, ¿eh? Cristianismo y judaísmo, ¿qué los une? Oye, Javier, antes de que contestes, sí. Y lo más curioso, complementando lo dicho por Vampiro, es que esta creación que quieren fundamentar y cubrir con un velo religioso fue promovida con dinero de la banca Rothschild, sí es cierto, que eventualmente inicia en los 1600 cuando se conocen estas personas y va creciendo hasta llegar incluso al neoliberalismo y todos los intereses que vemos ahorita, pero todavía no lleguemos ahí. Pero está hecho por personas que la mayoría de ellas nunca habían pisado una sinagoga y muchos de ellos eran ateos. O sea, esta es la realidad también. Sí, lo que pasa es que haz de cuenta que la religión se usa como pretexto. Yo lo explico muy bien, porque de hecho en el prólogo, si lo leíste, yo explico claramente, esto no es un ataque a la religión, eso es un análisis político 100%, ¿no? Yo no ataco al rabino o al judío religioso, pues eso no veo yo en qué afecte. De hecho, hay muchos rabinos que están en contra del sionismo, porque dicen, es que nosotros no creemos en eso. O sea, se cuenta que el rabino cree que vamos a decirlo como que el cielo o el reino de Dios se va a hacer a través del sionismo, del Mesías, que va a enviar Dios, ¿no? Pero ellos no lo hacen, o sea, no crean un Estado de Israel por la vía, vamos a decirlo, política, porque no creen en esa vía. Ellos pues, son religiosos fanáticos y pues creen que el reino de Dios se va a establecer por, vamos a decirlo, por milagro, ¿no? Entonces, por eso que hay rabinos que no,
muchos rabinos, de hecho hay bastantes, de hecho la gran mayoría que vive fuera de Israel están en contra del sionismo porque dicen es que eso no nos representa, porque nosotros nunca ideamos el sionismo, eso se lo inventaron los laicos, ¿no? O los judíos seculares, pero que ya no practicaban la religión judía, o sea, que renegaron de la religión judía y que crearon este proyecto político y que usan el judaísmo como pretexto para justificar su colonización, porque es una colonización y política apartheid, ¿no? De desplazar a los palestinos y a otros grupos en nombre de la religión, pero realmente es un pretexto, o sea, realmente hay intereses más que nada territoriales y de geopolítica que le interesan a los líderes del Estado de Israel, como a Benjamín Netanyahu, pero la cuestión religiosa esa ya prácticamente está desplazada, ¿eh? Ellos no creen por ejemplo, Benjamín Netanyahu es ateo, o sea, el David Ben Gurion, el fundador del Estado de Israel, que fue el primer ministro, él era ateo también, o sea, realmente ellos lo hacían por cuestiones políticas, no por cuestiones religiosas. Usan la religión como pretexto y pues manchan, ¿no? Una religión que pues a mi punto de vista pues es respetable, ¿no? Como cualquier otra. La cuestión es de que pues no se puede usar la religión, ¿no? Como los de Vox o como los del PAN, ¿no? Que usan la religión para justificar sus posiciones políticas, ¿no? O sea, no se puede llevar a la religión al terreno político porque si no, entonces se hace una confusión, ¿no? Se hace una confusión y pues se llegan a catástrofes, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de la historia, como las cruzadas, como la Inquisición, como la conquista, ¿no? En México, ¿no? Entonces, por eso que yo analizo que no tiene nada que ver la religión y que más bien es un proyecto político que se disfraza, ¿no? Porque se hacen las víctimas, usan, por ejemplo, el holocausto, ¿no? Lo usan como un pretexto para decir, es que nos mataron en la Segunda Guerra Mundial, entonces pues necesitamos reivindicarnos, ¿no? Pero pues a costa de otros, ¿no? Que es este caso el pueblo palestino. Y sobre el cristianismo, yo sí analizo que hay un cristianismo que sí coincide con el sionismo, pero solamente es un cristianismo, porque también dentro del cristianismo hay variantes, entre ellas el cristianismo evangélico o protestante estadounidense, que es el que más apoya al Estado de Israel, porque ellos sí lo conciben de una manera religiosa, ¿no? Curiosamente. O sea, los sionistas en el Estado de Israel no lo conciben religiosamente, pero los cristianos evangélicos de Estados Unidos sí lo conciben religiosamente, ¿no? Entonces, por eso ellos son los que primordialmente apoyan y financian al Estado de Israel. De hecho, hay un libro que les voy a recomendar, aparte del mío, en el que... ¿Cómo se llama el tuyo? ¿Otra vez? Porque están preguntando. La geopolítica del sionismo global, el mío. Y yo se lo recomiendo, es profeso, ¿no? Se llama El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos. Este libro te explica de cómo los grupos cristianos en Estados Unidos son los que más apoyan la política exterior de Estados Unidos en favor del Estado de Israel, porque ellos sí conciben de que debe llegar Cristo después de que el Estado de Israel obtenga ciertas guerras en contra de sus enemigos en Medio Oriente, como lo es Irán o lo son incluso los palestinos, ¿no? Aunque no tengan ningún poderío militar. Pero ellos creen fanáticamente, apocalípticamente, los cristianos evangélicos, que si apoyan al Estado de Israel se van a cumplir las profecías antes de que llegue Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso lo apoyan. Y aparte, ellos financian a los, vamos a decir, congresistas de Estados Unidos. Es que sabes que la política estadounidense se trabaja a partir de financiamiento privado, no es como en México, es financiamiento público. Entonces, estos grupos, organizaciones como AIPAC o Cristianos Unidos por Israel, de pastores evangélicos como John Hagee o Pat Robertson, ellos hacen congresos así masivos y reúnen millones de dólares y lo usan para que congresistas en la Cámara de Representantes o en el Senado apoyen políticas en favor de la política exterior israelí. Entonces, ellos creen que Estados Unidos es como que un medio, ¿no? Para que se cumplan las profecías para Israel, para que antes de que llegue el supuesto apocalipsis, ¿no? Y que se cumpla lo que es la segunda venida de Cristo.
Así es, el sistema electoral de Estados Unidos es muy retrógrada en ese sentido, ¿no? Están los grupos lobby israelí, están las petroleras, están las farmacéuticas, las compañías aseguradoras, están los bancos, y pues se compran las elecciones. El candidato que tiene más dinero es el que gana las elecciones. Y a la hora de ganar, pues ¿a quién le tiene que pagar los favores? Pues al que puso la lana. Y son todos ellos, incluso le apuestan a los dos lados, ¿no? Para que no haya pierde, ¿no? Le he puesto a este y le he puesto al otro. Y es cierto lo que dices, eso de manipular, usar la religión para defender posturas políticas es confuso y es bien peligroso, porque no es como decir, no, pues yo le voy a las Chivas, yo le voy a la América, pero yo no voy a dar mi vida por las Chivas o por el América, ¿no? O sea, sí me puedo pelear, nos podemos gritar, pero ya en la religión estamos hablando que si ellos lo creen, ellos están hablando de Dios, o sea, todo lo que tienen es gracias a Él. Entonces sí pueden salir a defenderlo hasta con la vida, ¿no? Y lo hemos visto. Lo hemos visto con George Bush papá peleando en nombre de Dios, y al mismo tiempo con Saddam Hussein, que también pelea en nombre de Dios, y Osama Bin Laden, que pelea en nombre de Dios. Y es un relajo, pues. Oye, Javier, retomando lo que acabas de decir, entonces puedo derivar que en este caso, ya que los házaros, los ashkenazi házaros, son de una región que actualmente pertenece a la Federación Rusa, y que otro tanto tiene Estados Unidos un pie ahí con su base en Israel, se puede decir que es una de las razones por la que Israel hace lo que se hincha la gana. Tiene los 2 votos del Consejo de Seguridad de la ONU y lo tiene amarrado, porque curiosamente tenía el apoyo de la Unión Soviética y luego de Rusia eventualmente también, porque tiene una migración muy grande de esta parte del mundo, y gente de esa parte del mundo tienen mucho poder. Pero aquí viene otra pregunta, bueno, ya sabemos que están, a estas alturas están bien, ellos están bien parapetados y tienen muy buenos padrinos. Pero entonces, ¿los palestinos son o no el pueblo original? Que esa es la base incluso de las políticas que han hecho que sigan creciendo, que se han ido anexando. Tiene un nombre, tú lo mencionas, tiene un nombre, pero estas anexiones, estos crecimientos territoriales a sangre y fuego de los gobiernos sionistas, se justifican a partir del hecho que dicen ellos, nosotros nos fuimos y ahora regresamos después de la diáspora, que es una narrativa que nos han vendido, y al rato hablamos de Hollywood, al rato hablamos de todos estos elementos de propaganda. Pero entonces quisiera volver a la pregunta, ¿Palestina qué papel juega? ¿Ellos estaban o no estaban? Sí, mira, lo que pasa es que haz de cuenta que al principio del programa yo les mencionaba que se destruye el segundo templo de Israel, ¿no? O de Judea, ¿no? Entonces, Roma, una vez que destruye Jerusalén y destruye, vamos a decir, la nación judía de ese entonces, hace 2 cosas. Una es prohibir la entrada de judíos en Jerusalén, y 2, cambiarle el nombre a Jerusalén y cambiarle el nombre a la tierra. Si antes se llamaba Judea, Samaria y Galilea, ahora se va a llamar Palestina. Entonces, los romanos le cambian el nombre a esa región en honor a lo que fue el antiguo pueblo enemigo de Israel, que se llaman los filisteos, porque en latín filisteo es Pilishtín, entonces Palestina, ¿no? Queda el nombre. Pero aún así la gente pues siguió viviendo en esa región. O sea, es decir, en esa región vivían los cananeos, vivían gente que migraba desde Roma, judíos, ¿no? Que se asentaron en esas regiones, pero que realmente nunca se fueron. O sea, es decir, sí hubo una cierta cantidad de judíos que fueron esclavizados por Roma, se fueron, ¿no? Pero hubo aún así un gran porcentaje, vamos a decirlo, de pueblo campesino, llano, que sí siguió viviendo en esa zona, ¿no? Entonces, conforme pasaban los siglos, hubo migraciones de muchos lados, pues en esa región después lo conquistó el Imperio Otomano, ¿no? Lo conquistó el Imperio Fatimita, etcétera, ¿no? Entonces, pues hubo migración de muchas personas a esa región, pero que siguieron viviendo ahí. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, era un edomita que vivía en esa zona,
y no sé, tal vez me casaba con una, no sé, una persona que venía de Arabia, ¿no? Me casé, pero sigas viviendo ahí en Palestina. Entonces mis hijos, pues van a seguir viviendo en esa zona, pero tal vez tengan mezcla de edomitas con árabe, ¿no? O si era judío, me mezclé con un edomita, pero sigue viviendo ahí, ¿no? Pero tal vez ya no practican la religión judía, ¿no? Tal vez se convirtieron al cristianismo o se convirtieron al islam o otra religión, ¿no? Pero siguió viviendo en esa misma región, ¿no? Por los siglos, por generaciones, ¿no? Entonces, cuando llega el Estado de Israel en 1948, dice, no, es que nosotros estuvimos aquí hace, no sé, hace 2000 años. Y yo, pues, ¿de dónde? Pues tú vienes de Europa, ¿no? ¿Cómo que estuviste aquí? Yo tengo viviendo aquí por más de 30 generaciones, o sea, aunque no sea judío, pero practico el Islam y tengo, o sea, viviendo aquí muchos años, ¿no? Entonces, pues se usa también, se manipula, aparte de manipular la religión, se manipula la historia, ¿no? Porque se usa un discurso, pues a cierto punto capcioso, en donde pues se quiere pensar que los judíos se fueron y 2000 años no se mezclan con nada, y los palestinos que vivían ahí, pues llegaron hace 2 años, ¿no? O hace la semana pasada. Entonces, pues no, o sea, realmente la región incluso hay palestinos incluso que son descendientes de judíos, o sea, que han vivido ahí por años, pero tal vez ya no practican la religión judía, pero es étnicamente, semíticamente y lingüísticamente son semitas y están viviendo ahí en esa región por siglos. Entonces sí se usa de manera manipulada la historia para hacer pensar que el Estado de Israel se fue y volvió para recuperar lo que antiguamente era suyo, pero pues es como lo ponía el ejemplo César, de que no, es que aquí esta zona es de mayas y todos los que no son 100% mayas se tienen que ir, ¿no? O sea, eso el derecho internacional no lo permitiría en ninguna parte del mundo, pero curiosamente en Israel sí se le permite, porque pues tienen el apoyo del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿no? Principalmente. A veces de Rusia, a veces. Además de que antes de la creación del Estado de Israel, pues estaban judíos y estaban palestinos en esta zona, en Palestina, y vivían en paz. O sea, no tenían broncas. O sea, lo que pasa es que llegaron y pues se cuenta que llegan a tu casa y te mandan al patio trasero, y al rato te mandan a la casa del perro, y ya ni la casa del perro es tuya, ¿no? Oye, eso me hacen mis perras a mí, mis perros así, que ese güey tienen sus lugares. Eres el palestino de tu casa. Sí, soy el palestino de mi casa, lo puedo decir, también chiclona mi niña. Oye, ya que lo dices, mi estimado Javier, hay que aclarar algo, hay que poner una barrera entre lo que es el judío y lo que es el sionista, porque hay un gran trabajo de propaganda para que no se hable de este tema. Incluso es un tema tabú, que es un delito en ciertos países. Por ejemplo, en Inglaterra no se puede hablar no se puede hablar del antisionismo, porque está penado, hay una cuestión penal amarrado. En Francia creo que quieren hacer lo mismo, porque han trabajado estos grupos de manera de poder amarrar bien su narrativa, aunque las redes sociales no les han ayudado mucho. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cómo han obtenido tanto poder? Ya sabemos que el momento fue cuando se junta era Mayer Rothschild, uno de los Rothschild, de los primeros banqueros a final de cuentas, se junta con esta otra persona que dice, tengo esta idea fabulosa, algo parecido al destino manifiesto de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que para el pueblo judío esto es lo que somos. Entonces, ahí es donde el otro banquero empieza a patrocinarlo y ahí es donde se empiezan a mezclar la política con el dinero, con los intereses, y a final de cuentas, pues sabemos que hay muchos judíos que incluso están en contra del sionismo, se dicen antisionistas, pero ¿cuándo se amarran estos grupos de poder? ¿Quién es el que dice, esta es la lana para que hagas lo que quieras? Y se empiezan a crear estos grandes intereses que son muy difíciles de deshacer y que incluso pueden ocasionar que muchos murieron tratando de desvelar estas verdades. Entonces, tú lo ves en tu libro, de hecho, pero si gustas platicarnos de ello, mi estimado Javier. Sí, lo que pasa es que hace cuenta que les mencionaba que más o menos a finales de la Primera Guerra Mundial, existe lo que es una declaración del primer ministro de Inglaterra, que se llamaba Balfour, se apellida Balfour.
él, haz de cuenta que le manda una carta al señor Rothschild. No era Meyer, el Meyer es como quien dice el primer Rothschild, ¿no? Porque ellos originalmente no se apellidan Rothschild, se apellidan Meyer, ¿no? El Rothschild es un apellido alemán, que significa escudo rojo. El escudo rojo también lo abordo en el libro, porque tiene como que un simbolismo muy, muy interesante, ¿no? De ellos. Entonces, este primer ministro de Inglaterra le manda esta carta a Lord Rothschild y le dice, no, pues estamos de acuerdo en que el Estado de Israel tenga su propio país, ¿no? En tierra palestina. Entonces, como ya hemos vencido al Imperio Otomano, podamos a repartir, ¿no? Todo ese territorio que tuvo entre ciertos pueblos que pues vivían ahí o que deseaban tener su propio espacio, ¿no? Obviamente, pues fue un fracaso porque disolvieron, o sea, la cartografía de la región fue un desastre, o sea, desparramaron a las personas como se les ocurrió sin entender las diferencias culturales, étnicas, lingüísticas, de toda índole, ¿no? Entonces no distinguieron y pues, lo repartieron como Dios le da a entender. Entonces, este señor Balfour le da como quien dice la batuta para que tú organices eso. Y ese señor Rothschild, de finales de la Primera Guerra Mundial, es el que empieza a financiar inmigraciones de judíos de Inglaterra, de Alemania, de Rusia, a que lleguen a la Palestina. Al principio, pues eran migraciones muy, muy pequeñas, ¿no? Pero es el que empezó a poner la lana, porque le interesaba tener vamos a decirlo, geopolíticamente era una zona que estratégicamente sí le convenía a Inglaterra, pero que Inglaterra no se quería hacer cargo, porque era un desastre, o sea, Inglaterra se hizo cargo de muchas de esas zonas, pero pues era muy costoso y pues, realmente ya no les interesaba a los ingleses, ¿no? Entonces digo, no, pues te lo doy mejor a ti, tú organízate y pues tú manda a todos los sionistas, ¿no? Y judíos que se te antojen. Entonces ya, pues él empezó a financiar esa zona para que muchos judíos migraran ahí. Y al principio sí hubo, o sea, llegaban judíos y sí compraban, o sea, por ejemplo, te compro ese terreno a un palestino, no, pues te la compro, está bien. Pero ya después, ya más o menos antes de 1948, y ahora sí ya empezaron a haber expulsiones y sí empezaron allá a robar tierra literalmente, ¿no? Porque ya estaba bien organizado el sionismo en esa zona, o sea, ya iban a irse contra una guerra contra los palestinos directamente. Entonces ahí entra Estados Unidos a reconocer en las Naciones Unidas que el Estado de Israel pues, era un Estado legítimo, ¿no? Y lo hacen porque también a Estados Unidos le convenía tener un aliado estratégico en esa zona que pues es rica en petróleo, rica en gas, rica incluso en turismo, etcétera, ¿no? Entonces le interesaba, aparte que es pues, una base militar de Estados Unidos, ¿no? Entonces le interesó, vamos a decir que la batuta de Reino Unido se lo pasa a Estados Unidos, ¿no? Entonces es el que más apoyo ha tenido por parte del ente sionista para, vamos a decirlo, legitimarse, ¿no? En esa zona. Pero también, pues hay grupos, vamos a decirlo, económicos muy importantes, entre ellos siguen siendo los Rothschild, que pues tienen un gran peso en los medios de comunicación, porque no nomás son financieros, o sea, no nomás tienen bancos y grandes empresas, sino también tienen grandes, por ejemplo, los The Economist y The Financial Times pertenece a grupo Pearson, que es vamos a decir, una editorial que pertenece a los Rothschild directamente, ellos lo compraron y pues tienen una gran incidencia en términos mediáticos, ¿no? Porque no nomás es ese medio de comunicación, hay varios más que tienen una gran incidencia en la opinión pública, ¿no? Ya no tanto, yo pienso que ya no tanto porque la última vez que lanzaron cohetes, ¿no? A Gaza y que los palestinos murieron lamentablemente, ya pienso que la opinión pública ya no le da tanto peso al Estado de Israel como sí lo era en años anteriores. Pienso que sí ha disminuido, pese a que aún así tienen los grandes medios de comunicación a su servicio. Vampiro. ¿Sabes qué me llama la atención? Que los grupos conservadores, regresando un poco al yunque, en aquel entonces, bueno, incluso Hitler era católico. Y la Iglesia Católica, cuando muere Hitler, pues saca un comunicado en que lamenta la muerte de un gran personaje, ¿no?
lo ensalza. Y luego en México, por ejemplo, el Yunque, pues eran antijudíos, así eran los grupos conservadores, no querían a los judíos. Y conforme va pasando el tiempo, de hecho con Paulo VI, el Papa, lo acusaban de comunista y de judío, ¿no? Entonces los grupos conservadores estaban en contra, pero mira cómo fueron cambiando las cosas, ¿no? Ahora los grupos conservadores están completamente con los intereses del Estado israelí, ¿no? Oye, hay una gran capacidad del sionismo, de las altas esferas, de las altas esferas del sionismo, para infiltrar. Entonces están en todos lados, ¿no? Incluso mencionas que hay, hubo esta modalidad de cristianos crípticos, le llamaban, no lo mencionas tú, pero es una manera de ponerlo, donde podían ellos presentarse como católicos o cristianos o musulmanes, pero en realidad tener ellos que no eran tan creyentes, más bien tener ellos fija su cultura como judíos, ¿verdad? Al final de cuentas, pero eran pragmáticos con tal de obtener lo que querían y es la manera como ellos empiezan a infiltrar todas estas instituciones. Y un ejemplo que quiero que nos platiques ya para aterrizar en el mundo, en nuestra actualidad, es el de los bancos. ¿Cómo se apropian de los bancos? ¿Cómo funcionan los bancos? ¿Cómo operan? Que obviamente la lana es con la que han hecho todo también. Son muy buenos para eso, por cierto. Sí, los sobre todo, mira, los sionistas, obviamente. Sí, lo que pasa es que el Estado de Israel y Wall Street, sobre todo, son los que tienen más relaciones en cuanto a intereses económicos se habla. Porque mira, por ejemplo, el que era secretario de Reserva Federal, subsecretario de Reserva Federal, Stanley Fischer se llama. Ese venía del Banco Central del Estado de Israel y curiosamente estaba en la Reserva Federal, o sea, como que se movió, ¿no? De un lado a otro. Entonces sí llama la atención que, por ejemplo, pues siendo el israelí, ¿por qué vas y trabajas en Estados Unidos, no? No, pues es que le dieron la nacionalidad estadounidense. Bueno, entonces tiene doble nacionalidad y así trabajan, ¿eh? Los israelíes es muy común, ¿eh? Que tengan doble nacionalidad. De hecho, Andrew Remer, ¿no? Hablando de caso ya de México, pues él tiene doble nacionalidad, ¿no? O sea, es mexicano, pero tiene su nacionalidad israelí y por eso se puede mover libremente, ¿no? Y eso les ha beneficiado para, ¿no?, hacer sus trabajos en varias partes del mundo sin que esto pueda percibirse como, es que es un extranjero, ¿no? El que viene aquí, ¿no? No, pues, o sea, tiene doble nacionalidad y no lo ven tan mal o no se le reprocha tanto, ¿no? Como alguien que fuera, no sé, nada más tiene una nacionalidad y llega y trabaja en otro país, ¿no? Entonces eso les ha funcionado bastante para operar en diversos bancos y diversos organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, y sobre todo en bancos ya sea privados como BlackRock, como Morgan Stanley, como Standard & Poor's, etcétera, ¿no? Entonces eso les ha beneficiado el ser israelíes y ser de otra nacionalidad para moverse dentro de estas entidades, ¿no? Pero sí tienen un gran peso en lo económico, sobre todo porque aprendieron mucho de las finanzas, ¿sí? Desde los Rothschild aprendieron mucho los sionistas a mover las finanzas. Son los que más experiencia tienen desde Waterloo, desde que perdió Napoleón la guerra, pues ellos se hicieron supermillonarios, ¿no? Porque apostaron a que lo interesante de Waterloo, entre paréntesis, es de que había un Rothschild en Francia y había otro Rothschild en Inglaterra. Uno apostó a que iba a perder Napoleón, otro apostó a que iba a ganar Napoleón. Entonces, de cualquiera de las dos formas, iban a ganar. Y apostaron, no en el sentido de la guerra, sino apostaron en las acciones, porque una guerra pierdes una guerra y afecta a las bolsas, ¿no? Entonces, de cualquier manera que sucediera, perdiera o ganara Napoleón, ellos se hicieron hipermillonarios porque, pues, vaya, vamos a decir, papá Rothschild, el más antiguo, Meyer, fue el que les enseñó a sus hijos de que deberían de expandir las finanzas, ¿no? Y sobre todo prestar a países porque es lo más redituable. Entonces, desde ese entonces, empezaron a enseñarle a sus amigos, familiares dentro de la comunidad, vamos a decirlo, judía, sionista, ¿no? A que aprendieran cómo
cómo tener una gran incidencia en los bancos. Y sobre todo cuando existe Wall Street, pues ellos literal, o sea, se hicieron de una gran cantidad de dinero y pues sobre todo el dinero tiene una incidencia en el gobierno, ¿no? En el poder. Entonces, por eso que ellos tienen un gran peso en los organismos económicos internacionales, tanto sea bancos privados como organismos gubernamentales. Vampiro. Mira, si juntamos a Donald Trump, Gilberto Lozano, al señor Abascal que nos acaba de visitar, a Lili Telles la metemos ahí, hacemos una mezcla de ellos, es un cuento de niños comparado con el bully que es el sionismo. ¿Quién los puede parar? Qué buena pregunta. Javier, ¿te atreves a contestarla? No, está cabrón que los puedan parar, porque están como una hiedra, están todos lados metidos, si me atreviera a contestar, yo creo... Si supiera la respuesta, la voy a puesto en mi libro, pero es prácticamente imposible pararlos, porque aún incluso en México, con un gobierno, vamos a decirlo, soberanista, ¿no? Que piensa en el interés nacional, aún así siguen operando, siguen pues con sus negocios inmobiliarios. ¿No se acuerdan que cuando fue el sismo, hablando de sismos, cuando fue el sismo 2017, hubo un edificio que se derrumbó en la colonia Roma? Entonces, haz de cuenta que el Estado de Israel mandó supuestamente a unos, pues no sé si eran de las fuerzas de defensa de Israel o no sé qué eran. Pienso que yo deduzco que era, pero resulta que mandan a esos personajes y nomás fueron a ese edificio y rescataron los cuerpos que estaban ahí y se fueron. O sea, no ayudaron a rescatar a ningún mexicano, a ningún cubano, a ninguna persona que haya muerto, que se haya herido en el sismo de ese entonces. Nomás fueron a ese edificio los israelíes y se fueron. Entonces se deduce que era una oficina del Mossad la que le estaba operando ahí, y pues eran agentes del Mossad que vinieron disfrazados, ¿no? Como que vamos a ayudar a los mexicanos, pero no fueron con esa misión y se fueron, ¿no? Entonces, para que veas que ellos son como que incluso ¿cómo decirlo? El sistema de inteligencia de Israel es tan sofisticado que a veces pasa desapercibido, Y pues ellos, al final de cuentas, pues es un gobierno que defiende, vamos a decirlo, las empresas, ¿no? Que son suyas. O sea, es como, por ejemplo, México, pues de alguna manera, pues va a apoyar, ¿no? Una empresa mexicana que trabaja en el extranjero. No sé, Bimbo, ¿no? Supongamos, ¿no? Un ejemplo muy burdo. Israel igual, o sea, él va a trabajar a favor de los intereses de los israelíes y de las empresas israelíes que trabajen fuera de Israel. Entonces, hay empresas israelíes que trabajan en México y que pues están al servicio del sistemas de inteligencia de Israel para pues apoyarlos o ayudarlos, ¿no? En lo que ellos necesiten. Entonces, por eso que es muy difícil combatir eso, porque independientemente de qué gobierno esté, pues ellos son, como quien dice, maestros del engaño y pues, se mueven por debajo del agua, ¿no? Lo que sí es que pues hay que evitar negocios, ¿no? Con ellos, que México pues les compra tecnología. Pues ahí andaban espiando a todos, acuérdate, ellos eran. Sí. Pues sí. Oye, tener información de todo el mundo también. Sí, pues sí. De hecho, eso es algo que tú recalcas, ¿no? La información es poder y en este caso la información es dinero. El hecho de enterarse una hora antes o unas 2 horas antes de que los demás sobre ciertas noticias que impactaban en las bolsas, que ellos son financieristas, y ahorita ya entramos con lo neoliberal para cerrar el programa. Ellos tenían una red de espías, o sea, si quieres, pero estoy hablando del siglo XVII, siglo XVI. Desde entonces ellos supieron el valor de saber o de espiar a sus adversarios o enemigos, ¿no? Y de manera muy sigilosa. Además de que tiene esta capacidad de infiltrar, sea iglesia, sea corporación, sea gobierno, y tener títeres. ¿Algunos títeres que te vengan a la cabeza ahorita, Javier? ¿En dónde? ¿Dónde no? En el mundo.
¿Dónde no? No, pues mira, en México, pues ahí están ahí está Leo Zuckerman, ahí está Castañeda Guzmán, ahí está el Enrique Krause, ahí está el Krausito. Igual pues son personajes menores, ¿no? O sea, no tienen tanta relevancia, pero pues al final de cuentas pues ellos trabajan para ellos y pues no hay ningún secreto. Les mencionaba Andrés Ruemer, por ejemplo, él era embajador, era cónsul de México en San Diego. O sea, no, y luego después fue embajador en la UNESCO, si mal no recuerdo. Sí. Y ya se cuenta que hubo una resolución sobre temas del muro, porque hay un muro allí en Jerusalén. Hay una discusión sobre a quién pertenece esa parte de la ciudad. Se cuenta que hubo una resolución en la que se quería desvincular el muro occidental en Jerusalén sobre la historia de los judíos. Entonces, se cuenta que Andrés Ruemer no fue o no votó en esa ocasión, representando a México, porque iba en contra de su religión. Entonces yo pregunto, entonces, ¿para qué estás ahí? O sea, ¿vas a trabajar para los intereses de México o los intereses de Israel? Si es para Israel, pues vete para allá, ¿no? Que ya se fue. Oye, pero ¿cuál religión para empezar? Si es sionista. Lo que menos piensan ellos es en la religión, cabrón. Sí, o sea, te digo, o sea, nomás lo usan de manera como excusa, ¿no? Para no hacer su trabajo, o sea, porque pues, estaba cobrando de los mexicanos y pues nomás está a servicio del sionismo, entonces, pues, ¿para qué estás ahí? Mejor vete para allá. Ya digo, ya se fue. Oye. Aunque tiene cuentas pendientes aquí. No, cabrón, pero hasta tiene una calle en Israel que se llama Andrés Ruemer, por eso que hizo Sí, el hacerse pendejo quitaron, y no votar. ¿Ya se la quitaron? Ah, qué bueno, está bien. Ya se la quitaron, sí, el alcalde de esa, creo que es de, no me acuerdo cómo se llama, es como un municipio chiquito en Israel. Y el alcalde dijo, no, pues si lo están buscando acá, pues yo mejor me limpio las manos y ya le quitamos el nombre. Oye, en el ánimo, perdón, vampiro, en el ánimo de mantenernos, tratar de mantenernos así, ecuánimes, hay una lucha que se ha mantenido desde entonces entre los rabinos, religión, con el uso que ellos quieren, con la manera en que ellos ven, con el destino manifiesto que han implementado los sionistas. Hay una lucha constante, ¿no? Y lo vemos ahora que los mismos rabinos declaran que no hay necesidad de tomar Jerusalén. Jerusalén es nada más una ciudad y lo han dicho, ¿eh? Hay quien dice Jerusalén es una ciudad. El ideal nuestro es más allá de lo material. Se mantiene todavía esta pelea que inició cuando enfrentaron directamente los antecedentes del sionismo, se enfrentaron con los rabinos e incluso, es que tienen que leer el libro, pues está chingón. Incluso tiene que ver la Iglesia Católica, ahí sí hay religión, pero la grilla de la Iglesia Católica tuvo que ver para que pudiera desencadenar en lo que hoy conocemos como el sionismo neoliberal, ¿ya? Pero en este caso siguen siendo los rabinos el contrapeso, se siguen enfrentando a ellos. Mira, te voy a recomendar otro libro. Aquí nosotros siempre recomendamos lecturas para que la gente lea. Este es otro libro que también les recomiendo. Se llama Contra el Estado de Israel. Es que los títulos, cabrón. Lo escribió un profesor de Estados Unidos que se llama Jacob Rakim. O sea, él es de origen judío, ¿no? Pero él es laico. Bueno, más o menos religioso, ¿no? Pero donde que él es profesor, él no estaba de acuerdo con el sionismo. Entonces, en este libro él explica de manera histórica cómo el judaísmo ha peleado contra el sionismo. Cuando en su momento Theodor Herzl escribe el libro del Estado judío, que dice, no, es que los judíos necesitan tener un Estado, una nación, porque nos persiguen aquí, hay mucho antisemitismo en Europa, entonces estamos movernos, ¿no? Entonces hubo muchos rabinos que decían, no, estás loco, o sea, el Talmud no enseña eso, de hecho el Talmud prohíbe que el judío haga una guerra contra las naciones gentiles. Las naciones gentiles son pueblos que no son judíos. Se da cuenta que los rabinos decían, no, es que el Talmud prohíbe eso. Y en efecto, el Talmud prohíbe que el judío vuelva nuevamente a Jerusalén para obtenerlo por la vía armada, ¿no? O hacer una guerra contra pueblos vecinos para recuperar nuevamente Jerusalén y todos los territorios. Lo prohíben porque en el judaísmo tienen un juramento. Haz de cuenta que cuando se destruye Jerusalén, el templo y el judaísmo tiene como que agruparse en cuanto a una nueva religión ya sin templo, porque el judaísmo practicaba sacrificios de animales.
Entonces después que hacen el famoso Talmud, que lo escriben, está sonando una alarma, perdón. Cuando escriben el Talmud, lo van desarrollando teológicamente, ellos escriben que ya el judío ya no va a intentar recuperar la tierra, porque ya es un castigo divino si lo vuelven a recuperar, porque pues ya habían fracasado anteriormente contra Roma, ¿no? Y no podían recuperarlo, entonces pues ya era un juramento que el judío tenía que hacer. Entonces ya no importaba la tierra, ya el judaísmo se iba a practicar independientemente donde territorialmente uno se ubique. Ya no había ninguna conexión, vamos a decirlo, especial con Jerusalén o con el templo, porque pues ya no existía y pues ya no era necesario. De hecho, en el judaísmo se enseña que a Moisés se le dan los 10 mandamientos en el desierto. ¿Por qué? Porque la importancia de los mandamientos no era dónde se cumplieran. Es decir, no había ninguna conexión de Moisés con la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés nunca había llegado a la tierra de Israel y se le habían dado los mandamientos en el desierto. Entonces no había ninguna importancia del judaísmo con respecto a la tierra. Entonces, en el judaísmo religioso se cree esto y lo enseñan. O sea, realmente un rabino, tú preguntas, si conoces un rabino, pregúntalo, oye, ¿qué hay con la cuestión del sionismo y el judaísmo? Y te lo van a decir abiertamente, no hay ninguna relación. O sea, el Estado de Israel, vamos a decirlo de manera mañosa, se adjudica ser el representante del judaísmo a nivel mundial, pero esto es totalmente falso, porque el judaísmo lo representa la sinagoga, ¿no? Los rabinos o las organizaciones de rabinos, eso representan el judaísmo. El Estado de Israel representa a los israelíes, que no es lo mismo. Entonces, es una lucha que se ha dado desde que el sionismo se empieza vamos a decirlo, a secularizar, empiezan a pelear contra la religión judía, entonces por eso que se desconectan, ¿no? Hay rabinos que sí apoyan el Estado de Israel, pero la gran mayoría sí están en contra porque coinciden que no se puede recuperar, vamos a decirlo, esa tierra porque ya no tiene ninguna importancia para el judaísmo, a excepción de cuando llegue el reino de Dios, te digo. O sea, pero eso ya es una utopía del judaísmo que tienen, o sea, no se va a cumplir hasta que para ellos venga el Mesías, ¿no? Pero pues eso pues ya es una creencia, eso posiblemente no suceda, ¿no? Vampiro. No, y fíjate que si mira, yo no creo en Dios, no me gustan las religiones, pero si da una revesadita a este Dios del Antiguo Testamento de los judíos, pues es un Dios que se enoja mucho, parece que tiene un carácter difícil, muy vengativo, agarra parejo con todos, ahí se encabrona y agárrense porque ahí les va. Y viendo cómo se comportan sus hijitos de su pueblo elegido, híjole, digo, yo no creo en esas coordenadas de diablo o Dios, pero si es así la cosa, yo pensaría que más bien el diablo es el Dios de estos cabrones. Y cómo se comporta y cómo son sus hijitos, pues totalmente es el diablo, para mí, ¿no? Oye, es que tocaste un tema chingón, Vampiro. No creas que está desligado, ¿eh? Ahí va esta pregunta, a ver si la quieres contestar, Javier. Entre estos dos autoproclamados mesías, el primero es Xaví, ¿no? Se apellida Xaví. Shabbatai Zvi. Shabbatai Zvi. Es Zvi, ¿verdad? Había ciertos usos, ciertos requerimientos que él hacía para llevar a cabo sus ritos. Él creó unos propios ritos. Él creó unos ritos alternos a los que entonces la religión judía proclamaba. Entonces, estos ritos, tú lo dijiste, ¿qué decías? Si hay que combatir el pecado, pues hay que pecar. Eran nihilistas, ¿no? ¿Qué quiere decir nihilismo? El nihilismo es el que dice que no importa nada porque somos nada. O sea, haz lo que quieras, cabrón. Algo así, va viéndolo así. Entonces, este cabrón era un verdadero anticristo, dicho desde el punto de vista cristiano, ¿o me equivoco? Sí, porque haz de cuenta que, o sea, no nomás anticristo desde el punto de vista cristiano, sino anticristo desde el punto de vista judío, o antimesías desde el punto de vista... Sí, cierto, antimesías. Antimesías, ¿no? Sí, porque Cristo ya tiene, o sea, Cristo y Mesías es lo mismo, o sea, nada más que uno es en hebreo y otro es en griego, pero vamos a decirlo, Cristo pues se usa para el cristianismo y Mesías para el judaísmo, ¿no? Entonces, ese Shabbatai Zvi, pues sí, o sea, hace sus propios ritos medio extraños, incluso
ahí habla de que hay que hacer orgías, ¿no? Porque pues así de una manera se proclama el amor y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y que les explico en el libro. Pero sí, o sea, en el judaísmo se le consideró, porque él estudió como rabino, se formó como rabino, se graduó como rabino, y cuando pues él daba sus clases de judaísmo, pues él empezó a pensar en estas cosas, ¿no? Decía que tenía sueños donde Dios le decía que él era el Mesías y pues tenía que enseñar su propia doctrina, porque cuando llegara el Mesías, la ley, o sea, la ley de Moisés iba a cambiar, ¿no? Entonces, por eso que él como que una inversión de los mandamientos y los hace en un punto de vista pues totalmente opuesto, ¿no? Si decía no mates los mandamientos, pues él dice mata, porque pues si pecas, así sobreabunda la gracia, ¿no? Abunda el pecado, abunda la gracia. Entonces, sí, ¿La gracia pero para quién? yo pienso que el tipo Teología torcida, sí, cara. torcida, totalmente. Y pienso que el tipo estaba como, Sí, no sé si se drogaba o el tipo ya estaba enfermo mental o no sé, pero realmente pues él enseñó eso, y en el judaísmo pues está catalogado como un hereje, ¿no? En el cristianismo pues ni se diga, ¿no? Pues ese tipo ¿qué? Pero sí, o sea, desde un punto de vista judío pues era un antimesías porque era todo lo opuesto de que el mesías para el judaísmo pues iba a ser. Y sobre todo porque fracasó, porque él intentó recuperar Jerusalén y fracasó, o sea, fracasó totalmente y pues para el judaísmo, si un Mesías no recupera, vamos a decir, la tierra de Israel por ayuda de Dios, pues es un Mesías fracasado. Es por eso la alegación que hace el judaísmo con el sionismo, es de que dicen, pues sí recuperaron la tierra, pero no ha llegado el Mesías. Bien Por dicho. eso es un estado judío, entre comillas, pero falso, porque no ha llegado el Mesías. Y si el Mesías va a recuperarlo cuando llegue el Mesías, ¿no? Entonces, por eso Jesús también no es el Mesías para el judaísmo, porque no recuperó, no se instauró el reino de Dios que el judaísmo creía. Entonces, por eso, para el judío, también Jesús es un antimesías, ¿no? Aunque para el cristiano, pues es el Mesías, pero pues es ya dependiendo del punto de vista de cada quien, ¿no? Y mientras llega, pues chinguense todos. Sí, cabrón. Es lo que se aprovechan, Sí, a eso me refiero. En lo que llega, hagamos una orgía, dice este güey, ya se arman un desmadre. Incluso hacían sacrificios, ¿no? Sí, hacían sacrificios, conjuros, brujería. No, pues, hacían varias cosas muy, muy, muy extrañas, muy extrañas. Oye, todo documentado, ¿verdad? Me imagino. Sí, porque todo documentado. había un pleito abierto, porque también lo infiltraban a él y luego lo ponían en evidencia y luego él los infiltraba. Entonces era una pelea como no sé si puedo decir del bien y el malo, de unos contra otros, ¿no? Al final de cuentas. Sí, de hecho, es onda que platico también que él, porque es onda que lo habían expulsado de la ciudad donde él era, y es de cuenta que él como que apela a hablar con el sultán de ese entonces, pues era islámico, ¿no? Entonces se cuenta que él dice de que no, porque le dicen las autoridades de ese entonces, le dicen, o te conversas al Islam o te matamos. Entonces, adivina qué hizo. ¿Se convirtió el mártir? Pues, se convirtió al Islam. Hijo de su madre. Se convirtió al Islam. Entonces, desde el Islam, él fingía ser islámico. O sea, es que es muy, muy extraña esa historia. Donde que él ya había creado como que su secta, ¿no? Su secta que infiltraba en muchos lados. Él enseñaba, y vamos a decirlo como que por debajo del agua. Y se cuenta que él creó toda una organización de los tipos que creían en él. Te das cuenta que cuando él se convierte al Islam, sus seguidores pensaron que era una estrategia para poder infiltrar el gobierno otomano y de esa manera pues usarlo para llegar a los fines que él quería, ¿no? Pero resulta que lo callan. O sea, se dan cuenta que él fingía ser islámico, pero seguía practicando sus cosas extrañas, ¿no? Entonces, pues ya finalmente pues lo mataron, ¿no? Pero su secta, la organización que él había creado, de los Shabbatianos se llamaban, siguió existiendo, y siguió existiendo por siglos, hasta que llegan al otro personaje que les había comentado, que se llama Jacob Frank, que él decía ser la reencarnación de este otro, Shabbatai Tzvi. Y estaba igual. Pero estaba igual, igual de loco, practicaba brujería y decía ser el Mesías y hacía todo lo opuesto, ¿no? A los mandamientos de la Biblia. Pero la organización continuaba, entonces ellos infiltraron, se dice que ellos infiltraron de cierta manera
en la Revolución Francesa. Ahí pongo también la bibliografía, porque pues también había dinero de por medio a través de los Rothschild y estas, vamos a decirlo, sectas, ¿no? Que existían. Pero sí, o sea, realmente sí son personajes muy extraños y que pues sí vale la pena echarles un ojo, leerlos, porque pues creo yo o siento yo que pues sí todavía siguen existiendo muy en lo oscuro, pero al menos en México no, pero sí en ciertas partes de Europa todavía siguen existiendo y siguen operando. Yo pienso que siguen operando con los Rothschild todavía. Oye, queda para otros programas, ¿verdad, César? Sí, cómo no. Pero mira qué bonito lo vas desmenuzando, porque es tanto, tan redo ahí, y que uno no se ocupa de estos temas tan cotidianamente, que es bueno tenerte para que nos expliques un poquito. Pero sí nos afecta, Javier, hasta nuestros días, a todos, ¿sí o no? Sí, sí afecta, porque el sionismo, como les mencionaba, por ejemplo, el Pegasus, ¿se acuerdan, no? Del programa de espionaje. Claro. Pues es un sistema, bueno, el de Pegasus y el otro que se llama Candiru, son dos sistemas de espionaje que crearon en Israel. O sea, eran personas que trabajaban para el Mossad y que después crean sus empresas y crean este sistema de espionaje y que lo han vendido por todo el mundo y que pues llegó hasta México, ¿no? El gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón lo usaron, ¿no? O sea, usaron esta ideología sionista para espiar a los ciudadanos mexicanos, ¿no? Entonces, sí es importante este libro desde mi punto de vista para incluso a los que vivimos en otra parte del mundo, porque sí han infiltrado en muchos gobiernos, sobre todo neoliberales, sobre todo, por estos intereses económicos, ¿no? Que sobre todo que son donde más coinciden. Javier, otra vez tus redes sociales, el nombre de tu libro y los 2 libros que recomendaste porque lo pidieron hace rato, por favor, sí. Mira, mi libro, creo que vas a poner el link en la parte del ya video, está, ¿no? ahí está el link ya, sí. Bueno, ahí lo pueden buscar, se llama Geopolítica del Sionismo Global en Amazon, lo pueden adquirir, está en digital, así que pues lo pueden leer. Está muy cortito, son como 120 páginas, está muy cortito, se lee muy rápido. Realmente es como una especie de resumen de todo esto. El otro libro, pues creo que sí lo pueden encontrar en internet, Contra el Estado de Israel, de Jacob Rapkin. Ok. Sí. Me deja prender la luz, porque pues... Javier está estudiando su maestría. Es escritor, pero está haciendo su maestría también. Sí, ando. En ciencia política. Aquí paisano con Héctor, aquí en Juárez. Oye, me dice, ¿cuándo vamos a echar una cerveza? No mames, le digo, ya quieres irte a pistear, güey. No. Estás cabrón, dije, sí. Traes toda la vida del estudiante. Pues sí, no vamos a echar una cerveza, no, porque tú dices. Unas heladas, ¿no? Unas heladas aquí en Juárez. Bueno. Les voy a mandar una foto, porque hay que consumir local. ¿Y luego? Bueno, está ese libro y está este otro. Ese también creo que lo pueden encontrar en internet. Lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos. Estos 2 libros los usé para mi libro, precisamente. Uso ciertos datos que han ahí. Se escribe John Mearsheimer y Stephen Walt. Fíjate, estos 2 autores son de la Universidad de Harvard y los acusaron de antisemitas por hablar en contra del sionismo. Pero es que esa es la narrativa, acusan de antisemitas a todos y luego, ¿a ti no te han acusado de antisemita? Sí, cuando hice el libro sí me dijeron que era antisemita y no sé cuántas cosas más, pero pues es un absurdo porque pues incluso a los propios rabinos judíos que atacan el sionismo les llaman self-hating Jew, o sea, el judío que se odia a sí mismo. Pero pues es pura propaganda, o sea, realmente no hay un argumento, o sea, no pueden argumentarte así detenidamente el libro o lo que tú estás diciendo, porque pues, de inmediato atacan la carta de antisemitismo, ¿no? Cuando ellos ni son semitas realmente, o sea, muchos son házaros europeos y pues no tienen ningún pelo de semita, ¿no? Las semitas reales pues son los palestinos y esos los están matando, entonces realmente el antisemita es el sionista que mata al palestino. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, sí es. En pues, redes sociales, redes sociales. Sí, redes sociales me pueden buscar en Twitter para tener más seguidores. Tengo muy poquitos. Es Javier, así con X, como está aquí abajo, _Ortiz07. Y en Facebook tengo una página donde también voy a estar transmitiendo, ahora que tengo más chance. Se llama Relaciones Internacionales y Crítica Global.
O sea, porque mi blog se llama Crítica Global. Entonces ahí voy a estar también publicándole, pues, análisis, transmisiones, noticias, pues voy a estar también compartiendo, porque pues es lo que me gusta, ¿no? RI, que es lo que estudié y pues es lo que me estoy dedicando ahora también con la maestría. Chingón. Pero podemos hablar de otros temas también, aparte. Sí, claro, de cualquier tema. Era tu libro, y la verdad es que falta mucho del libro. No entramos al tema de los banqueros. Queda para otro programa, ¿eh? Sí, queda para otro programa, ¿no? Órale. Pues Vampiro. muchísimas gracias, Javier. Ojalá que pronto te tengamos de regreso. Ya está pactado ese programa de los banqueros, los bancos. Así que te tendremos de regreso. Muchas gracias. Sí, no, también, un gusto saludarte, Vampiro, pues soy fan de tu música y pues, Lo pusiste nervioso, César. Es un honor estar aquí con ustedes. Algo tenías que tener mal, nadie es perfecto. No, nadie es perfecto. Mira. Bueno. Muchas gracias. Nos la pasamos a toda madre. Ahí estamos. Cuídense. Un abrazo. Un saludo. Hasta la vista. Bye. Bye.